Buenas para todos. Continuamos entonces con esta segunda clase del módulo 2 de bases biomoleculares. En este caso veremos los conceptos o las vías metabólicas de glucólisis y de gluconeogénesis y su relación. El contenido de este video está basado en los capítulos que se detallan a continuación. La glucólisis es una serie de 10 reacciones donde vamos a tener una primera etapa que se nombra como de inversión de energía en las primeras 5 reacciones y una de generación de energía en las últimas 5 reacciones. Esta vía es la vía más antigua que poseen todos los organismos vivos para la producción de energía. Sobre todo, los organismos unicelulares utilizan mayoritariamente la vía glucolítica asociada a la fermentación en condiciones, por ejemplo, anaerobias, para cumplir con sus requerimientos energéticos. En organismos más complejos, multicelulares, evoluciona a vías de degradación total de la glucosa en presencia de oxígeno. En sí, entonces, la glucólisis es la degradación de glucosa a 2 moléculas de 3 carbonos de piruvato. En las vías anaerobias, una de las rutas que se utiliza y que está activa en los animales es la fermentación del piruvato a lactato. En esta transformación se reduce el piruvato a lactato y de esta forma los organismos que utilizan esta vía para obtener energía, no hay un paso de obtención de energía extra a más allá del piruvato, sino lo que ocurre en este caso y en otros que vamos a observar más adelante es que hay una liberación de NAD+, o mejor dicho, una recuperación del NAD+, que va a ser utilizado nuevamente en la glucólisis para seguir entonces haciendo ciclos de generación de energía a través de la glucólisis sin que se tranque por el consumo de intermediarios esenciales para su funcionamiento. Entonces, en la glucólisis anaerobia se produce, en algunos casos, lactato o en otros casos etanol, dependiendo del proceso fermentativo que se esté utilizando, y no hay una oxidación neta de la glucosa. Entonces, en los primeros 10 pasos, en los primeros 5 pasos de inversión de energía, tenemos 2 incorporaciones de fosfatos por medio de ATP a los derivados de la glucosa, y luego la fragmentación en 2 moléculas de 3 carbonos. Luego tenemos la síntesis de ATP, del nuevo ATP, por lo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. No es la única forma de obtener ATP. Tendremos lo que se llama la fosforilación oxidativa, que veremos más adelante cuando se complete la oxidación total de glucosa a dióxido de carbono en presencia de oxígeno. Y lo que es la fotofosforilación, que ocurre en el caso de las plantas cuando se fija carbono y se produce energía a partir de la energía, se produce ATP a partir de la energía solar en las plantas. Entonces miremos en detalle cada una de las reacciones. En esta primera reacción, en la primera inversión de ATP, se fosforila la glucosa en el carbono 6, formando la glucosa 6-fosfato. Este primer paso, además, que varía dependiendo de cada tejido, la función principal es retener la glucosa dentro de la célula,
ya que la glucosa fosforilada no puede difundir hacia afuera de la célula. Veremos que hay diferentes modos de entrada de la glucosa a la célula por medios facilitados, no por simple difusión, que eso variará entonces dependiendo de cada tejido y sus demandas de glucosa. ¿Cómo es la entrada de glucosa en las células? Bueno, esta entrada se produce mediante difusión facilitada, la cual está mediada por un grupo de receptores o transportadores de exosas a través de la membrana celular sin requerir energía. Estos transportadores son los llamados GLUT, y la familia de los GLUT está compuesta por diferentes miembros que tienen comportamientos diferenciados de acuerdo a los diferentes tejidos en los cuales actúan. Por ejemplo, los GLUT1 se encuentran presentes en casi todas las células de mamífero y son los responsables de la captación basal de glucosa. Pero por ejemplo el GLUT5 se expresa principalmente en el intestino delgado y a su vez es el único que transporta exclusivamente fructosa. Por otra parte, el GLUT2 se encuentra principalmente en el hígado, riñón y páncreas, y a diferencia de los otros GLUT, el GLUT2 tiene un valor de Km muy elevado para la glucosa, y esto asegura que estos tejidos metabolizan la glucosa solo cuando es abundante y sus niveles en sangre son elevados. Por otra parte, los GLUT3 se encuentran principalmente en el cerebro a nivel neuronal y se unen a la glucosa con alta afinidad, lo que permite captar la glucosa especialmente cuando los niveles de glucosa en sangre son bajos. A su vez, destacamos a los GLUT4, los cuales se encuentran principalmente en el músculo esquelético y el tejido adiposo. Estos tejidos son especialmente sensibles a la insulina y, bueno, por ejemplo, en respuesta a un alto nivel de glucosa en sangre, esta hormona va a ser liberada por el páncreas y de alguna forma va a actuar estimulando la movilización de los GLUT4 que se encuentran secuestrados en vesículas. De esta forma se liberan, se fusionan con la membrana plasmática y van a poder facilitar y posibilitar el ingreso de glucosa en estos tejidos. En el caso del hígado, además, la exoquinasa, que es la que fosforila la glucosa, tiene una Km alta, que vendría a querer decir en términos más sencillos, es que la forma de enzima y sustrato libres predomina, quiere decir que se necesita una alta concentración de glucosa para que la glucosa sea fosforilada. Con esto se evita que o en realidad se genera una versatilidad mayor en lo que es el hígado, que es el responsable de regular la concentración de glucosa en sangre. Entonces, de esa forma puede evitar una gran producción de glucosa 6-fosfato cuando, y eso derivaría de una sacada de glucosa de la sangre, cuando se necesita en realidad concentraciones menores y una mayor posibilidad de liberar esa glucosa. De hecho, hay mecanismos donde en el hígado se transforma la glucosa 6-fosfato en glucosa para su liberación. Por ende, este tipo de exoquinasa jugaría a favor de ese proceso de control de glucosa en sangre. La reacción 2 es una isomerización. Lo que cambia es una glucosa de 6 carbonos a una fructosa, un anillo de 5 carbonos. Fíjense en este caso, el delta G estándar de la reacción es positivo, lo cual indicaría que la dirección tal cual está escrita de la reacción está desfavorecida, pero recordemos de la ecuación de energía libre que el cambio en las concentraciones podían hacer que un proceso que es desde el punto de vista estándar desfavorable, convertirlo en un proceso favorable. De hecho, lo que pasa, como es una serie de reacciones encadenadas, es que la baja concentración de glucosa 6-fosfato deriva en un delta G negativo, tendiendo entonces a la producción de más fructosa 6-fosfato. La reacción de la fosfofrutoquinasa es el primer paso
en el que se regula la glucólisis en todas las células. Si bien el paso anterior, el paso de fosforilación de la glucosa también es regulado, es un punto de control, ya que es un punto de gasto de energía. Ese varía dependiendo de cada tejido. Este punto de control es en el caso de la reacción de la fructosa 6-fosfato a fructosa 1,6-bifosfato, donde se genera un producto doblemente fosforilado. También notemos que cada vez que se está, en estas reacciones se está acoplando en la hidrólisis del ATP con la formación de la fructosa 1,6-bifosfato, parte de la energía de esa hidrólisis de ATP va a quedar incorporada en ese nuevo enlace fosfato-oxígeno en el azúcar, y además caracterizado por un delta G altamente negativo o exergónico. La reacción 4 es la ruptura de lo que sería el azúcar ya de 6 carbonos, y lo que le da el nombre a la ruta de glucólisis, en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Fíjense que el delta G es altamente positivo, pero nuevamente, considerando las concentraciones intracelulares de estas 2 moléculas, en donde rápidamente son utilizadas por las enzimas siguientes, terminan haciendo la reacción favorable en la dirección en la que está escrita. La reacción 5 es la isomerización de la hidroxicetona fosfato en gliceraldehído 3-fosfato. Tomemos un momento aquí para tomar como ejemplo investigación que hacemos en el grupo, que tiene que ver con la búsqueda de inhibidores de la tiosafosfato isomerasa. ¿Para qué querríamos inhibir esta enzima? Bueno, esta enzima que está presente en todos los organismos vivos, entonces eso incluye organismos patógenos a humanos y animales. Uno podría buscar inhibir o bloquear o desactivar esa enzima permanentemente, generando entonces un detenimiento de la glucólisis y por ende de la generación de energía, esperando la muerte de ese microorganismo patógeno. Cosas a considerar en este sentido a nivel estructural es que los inhibidores, que son moléculas pequeñas que se dirigen a alguna parte de esta enzima, donde interaccionan, en este caso negativamente, y donde hay varias opciones que veremos más adelante en lo que es el tema de regulación, cómo puede ser esa interacción. Esa interacción puede ser a nivel del sitio activo, impidiendo entonces la interacción de la enzima con el sustrato, o una interacción en alguna otra parte de esta enzima que genere cambios estructurales negativos para la producción o por la acción catalítica. En este caso, la tiosafosfato isomerasa es un homodímero, es decir, son 2 subunidades idénticas, cada una de ellas tiene un sitio activo que solo funciona cuando están ambos unidos y no hay actividad catalítica de los monómeros sueltos. Entonces esa característica, esa dependencia de la forma dimérica, es la que nosotros utilizamos para generar moléculas inhibidoras, donde lo que buscamos es desestabilizar ese dímero para desplazar el equilibrio a su forma monomérica, de esa forma hacer que se pierda la actividad de esa enzima en la célula. Hay que tener en cuenta además que para que estos inhibidores sean utilizados como medicamento deben ser sustancias que no generen toxicidad. Y una de las cuestiones que le puede venir a la mente es qué pasa si esas moléculas inhiben también la tiosafosfato isomerasa de las células animales o de las células humanas.
Eso se tomó en cuenta pensando en que en la estructura, si bien está ampliamente conservada en todos los organismos, la parte en donde están unidos los monómeros, es decir, la interfase de los dos monómeros, ha cambiado evolutivamente dependiendo de los organismos, y esa zona, que no es en comparación con la secuencia de aminoácidos, que es bastante conservada, sino es la interacción de la diferencia que se genera en su forma cuaternaria. ¿Sí? Esto quiere decir que si recuerdan de las estructuras de la proteína, tal vez no observen grandes cambios en la estructura primaria, es decir, en la secuencia aminoácidica, pero cuando ésta se plega, las interacciones claves que pueden aparecer o desaparecer entre especies se generan en la forma cuaternaria de la enzima. Teniendo en cuenta esas diferencias, uno podría dirigir entonces moléculas a esas zonas específicas o nuevas, y de esa forma aumentar la selectividad o hacer una diferencia entre la inhibición de la enzima del patógeno y la enzima humana. Y bueno, luego que eso está diseñado de esa forma, el proceso de desarrollo de medicamentos continúa mayoritariamente en comprobar que ese patógeno en diferentes condiciones es eliminado en presencia de esa sustancia. Entonces ahí tienen diferentes niveles donde pueden estudiar ese patógeno a nivel celular y su muerte, a nivel de infección en animales y cómo esos animales se ven recuperados en presencia de esos inhibidores, y así sucesivamente, siguiendo en el proceso donde se tienen en cuenta diferentes aspectos toxicológicos para que lleguen luego a ser utilizados en estudios clínicos en humanos, y si eso funciona bien, más adelante aprobados para el uso en clínica como medicamento. Después de este paréntesis, continuamos entonces con la fase de generación de energía. Entonces, en la generación del primer compuesto de energía elevada se da cuando se fosforila, y no utilizando en este caso fósforo inorgánico, que es el símbolo que aparece como Pi, una reacción oxidativa que depende de NAD como agente oxidante. Se genera entonces el 1,3-bifosfobiligerato, que tiene dos enlaces de alta energía. Los dos enlaces que tiene ahora esa molécula son de alta energía, pero mayoritariamente el que está unido al grupo carboxilo, que va a ser el que va a reaccionar en la siguiente reacción con el ADP para formar ATP en la primer fosforilación a nivel de sustrato. Luego tenemos el 3-fosfobiligerato, que va a ser isomerizado al 2-fosfobiligerato. O sea, cambiamos la posición del grupo fosfato, que está en un extremo, y lo acercamos al grupo carboxilo. Entonces, aumentando la liabilidad de ese enlace fosfato, una siguiente reacción de deshidratación que aumenta aún más la labilidad de ese enlace fosfato con oxígeno, que de hecho se puede hidrolizar espontáneamente, pero en presencia de la enzima y de ADP, de una enzima y de ADP, se genera entonces la segunda fosforilación a nivel de sustrato, generando entonces otra molécula de ATP. Recordemos que este proceso se hace doblemente, entonces tenemos la generación de 4 moléculas de ATP, y si recordamos, tuvimos la inversión de 2 moléculas de ATP en las primeras 5 reacciones,
Y aquí termina entonces lo que es las 10 reacciones de la glucólisis. Entonces, los puntos de regulación en la piruvato quinasa, que se inhibe alostéricamente en concentraciones de ATP elevadas, y recordemos que concentraciones de ATP elevadas lo que están diciendo es que el equilibrio energético, que el estatus energético, que la carga, pensando en la analogía en una batería de un celular, está completa y no es necesario seguir cargando esa célula, entonces es lógico que el ATP funcione como regulador para detener la vía glucolítica, que es la entrada de la glucosa para la formación de energía. Entonces la síntesis de esta enzima en el hígado está regulado o está altamente relacionado con la alimentación. Entonces, uno de los, o la explicación de una de las, de lo que utilizan los deportistas en lo que se llama la carga de carbohidratos, el consumo de una gran cantidad de carbohidratos previo a hacer lo que sería un ejercicio, ayuda entonces a la estimulación de la síntesis de esa enzima y por ende aumentar la capacidad de producción de energía de esa célula. Además, también vamos a ver más adelante que aumenta la capacidad de almacenamiento de glucosa en el hígado. Entonces, de esa forma, el deportista va a tener, dependiendo del tipo de deporte, exigencias, reservas o cantidad de energía suficiente para optimizar la utilización de esta en el deporte. Aquí tenemos un ejemplo de deficiencia de una de las enzimas de la glucólisis, donde se genera en este caso la deficiencia de la enzima que convierte el glicerol 3-fosfato en 1,3-bifosfoliserato, una acumulación de 1,3-bifosfoliserato que se convierte en el isómero de 2,3-bifosfoliserato, que es un fuerte inhibidor de la unión de oxígeno a la hemoglobina. En el eritrocito, cuya fuente de energía principal es la glucólisis, tiene un fuerte impacto la deficiencia de esa enzima, llevando a una anemia hemolítica que se ve, se ve en el caso del recién nacido o en el desarrollo del feto, diferentes signos que muestran el grado de afectación por la deficiencia de esta enzima. Entonces, en resumen, tenemos las 10 reacciones de la glucólisis. Aquí las primeras 5 reacciones de inversión de energía y sus correspondientes enzimas. Los delta G estándar y los delta G reales calculados en condiciones intracelulares. Fíjense, como les iba diciendo, en varios de los casos algunos procesos que eran en su forma estándar desfavorecidos, en la forma intracelular calculada se favorecían termodinámicamente. Estas son las 5 reacciones siguientes de producción de energía. Y aquí ya con el número correcto de cantidad de moléculas que se generan por molécula de glucosa. Y aquí el rendimiento global de la reacción desde glucosa a piruvato. Obsérvese que además de la síntesis de ATP se generan 2 NADH, que son agentes reductores que luego serán utilizados en otras vías metabólicas para seguir
generando energía. Esto en el caso del músculo, por ejemplo, donde la ruta de glucólisis está muy activa debido a los requerimientos de ese tejido, pero también en otros tejidos diferentes encontramos lo que se llama la lactato deshidrogenasa, que lo que hace es transformar el piruvato a lactato. Puede funcionar en las dos direcciones y básicamente lo que se hace aquí es recuperar el NAD+ como agente oxidante para seguir utilizando la glucólisis y es que no se vea trancada por la falta de NADH, por la falta del aceptor de electrones. Pero además, esta enzima tiene varias isoformas que dependen del tipo de tejido en donde están. Entonces es un ensayo bioquímico habitual que se utiliza para predecir algunas patologías, ¿sí? Dado que las diferentes isoformas, cuando se encuentra un tejido afectado, se liberan al torrente sanguíneo, entonces con una muestra de sangre y una electroforesis se puede identificar los diferentes tipos de esa enzima y asociarlos entonces a el tejido dañado y de ahí de esa forma poder diagnosticar o prevenir desarrollos graves de enfermedades de los diferentes tejidos. También tenemos otro tipo de fermentación que vamos a nombrar dado su relevancia y dado que fue de las primeras vías metabólicas más estudiadas, ¿sí? Desde la época de Pasteur, en donde los microorganismos anaerobios convierten el piruvato en etanol como forma de nuevo de recuperar los equivalentes de NAD para seguir utilizándolo en la glucólisis y generando más energía. Entonces, los dos grandes puntos de regulación o los puntos principales en todas las células son la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, un control de la glucólisis, y la exoquinasa también en algunos tejidos como el hígado, por ejemplo. Un experimento que se observa aquí en esta gráfica en naranja, que se hizo midiendo el flujo de la glucólisis en presencia y en ausencia de oxígeno. Si bien el oxígeno no está involucrado en el proceso directamente de la glucólisis en ninguno de sus puntos, parecería afectar enlenteciendo el flujo de la glucólisis, sobre todo en la transformación de la fructosa 6-fosfato en el producto siguiente. Además de otro experimento que se hizo también trabajando en ausencia o en presencia de oxígeno, se vio una oscilación cíclica de la producción o de la reducción y oxidación del NAD y de la formación de ATP y de sus formas ADP y AMP. Esto, que lo había nombrado anteriormente, es muy importante de entender, y es que en las células, y dependiendo también de los compartimentos dentro de la célula, los equivalentes tanto de ATP, ADP, AMP o NAD, NADH, que son las mismas moléculas pero en diferentes, en el caso de NADH, en diferente estado de oxidación, en el caso de ATP, en diferente estado de fosforilación, no se tienen al alcance infinitamente, que quiere decir que hay un número limitado de estas moléculas. Entonces, si yo produzco o si yo transformo todo mi NAD oxidado y lo reduzco a NADH y no recupero entonces esa relación de más NAD+ para poder seguir reduciendo,
las vías metabólicas que utilicen estas moléculas van a estar, se van a inhibir por la ausencia de esas moléculas en sus otros estados. Quiere decir que para poder funcionar, las vías metabólicas necesitan mantener un equilibrio de estas sustancias. Es por eso que el papel de la fermentación en diferentes tejidos o en diferentes organismos cumple un papel principal o sumamente importante en el mantenimiento de ese equilibrio. Como se ven acá, el NADH que se produce en la glucólisis para la obtención de energía es oxidado a NAD más, y este NAD más puede volver a ser utilizado en la glucólisis desde el inicio para obtener mayor energía. Entonces aquí tenemos detalles del control de la piruvato quinasa. Entonces vamos a tener control por retroalimentación. Era aquello que decíamos cuando hay un producto de una vía que está acumulándose, y sobre todo productos finales de vías, como es el caso del acetil-CoA, por ejemplo, inhiben el flujo de la glucólisis porque indican que ya es suficiente la cantidad de sustancia para producir energía. Repasemos además que la glucosa tiene varios orígenes. Tenemos el origen de la alimentación, en donde vamos a tener además otro tipo de azúcares, como lo que han visto ya cuando hablaron de sacáridos, polisacáridos. Todos estos son convertidos a intermediarios de la glucólisis para ser metabolizados finalmente a piruvato. Tendremos también hidratos de carbono intracelulares, de los que mayoritariamente vendrán derivados del glucógeno, que es el polisacárido de reserva energética. Y también tendremos derivados de la degradación de grasas, ¿sí? El glicerol, que es una molécula de 3 carbonos que puede ingresar a la glucólisis para la transformación en piruvato y de esa forma generar energía. A la derecha vemos toda la vía y sus puntos de control. En el caso de la simbología de este esquema, en el caso de la fructosa bifosfato, la flecha indica la inhibición del paso o la activación. En el caso de la flecha roja hacia arriba es la activación, y en el caso del círculo con la barra cruzada es la inhibición. La glucosa 6-fosfato en este caso inhibiría su propia producción, y así sucesivamente pueden ir analizando los diferentes puntos de control y qué o cuáles sustancias son las que inhiben o activan esa vía. Entonces, estudiemos ahora la gluconeogénesis, que como dice el nombre, es la generación de glucosa o de nueva glucosa, que solo ocurre en algunos tejidos. Es el caso del hígado y de la corteza renal o de los riñones, ¿sí? Mayoritariamente asociado al control de la glucosa en sangre. Y veremos que la importancia mayor de tener una fuente de glucosa constante, o de tener la posibilidad de producir glucosa de otro tipo de sustancias, tiene que ver con los requerimientos de algunos de los tejidos, que es el caso del cerebro, del sistema nervioso central, los testículos, los eritrocitos, que utilizan mayoritariamente glucosa para la generación de energía y las funciones entonces que cada uno de ellos realiza. Por ejemplo, las necesidades de glucosa del cerebro en una persona estándar de 80 kilos, de 70-80 kilos y 1,80 m, 1,70 m de alto,
estarían en unos 120 gramos diarios del requerimiento total del cuerpo de 160 gramos. La mayor parte de la glucosa entonces es consumida por el cerebro. De hecho, es una de las cosas que pueden, es una de las cosas que el consumo de glucosa del cerebro es tal que durante la noche, en donde la mayor parte de los tejidos, sobre todo los tejidos que más consumen, están en su menor funcionamiento, el cerebro es capaz de consumir todo el glucógeno almacenado en el hígado, ¿sí? Y eso hace que, por ejemplo, tengan luego de la alimentación en la noche un pico de producción de glucógeno y un pico de almacenamiento, y que a la mañana la mañana siguiente esa reserva de glucógeno ya esté casi totalmente agotada. Vemos además que la producción de glucosa es costosa desde el punto de vista energético, dado que la degradación de la misma es fuertemente exergónica. Entonces, la conversión de, de sustancias simples a la glucosa nuevamente utiliza mayoritariamente las vías de la glucólisis, aquellas que son que tienen energía de reacción delta G pequeños, tanto si son positivos como negativos, pero pequeños, pueden ser revertidos por el funcionamiento de muchas de las enzimas, van para los dos lados. No es el caso de algunos puntos en donde van a ver que justo coincide o que coinciden con los puntos de control de la glucólisis. Entonces tenemos un primer paso de conversión del piruvato en fosfonolpiruvato, que se da, por ejemplo, como principal diferencia dentro de la mitocondria. Entonces el piruvato se convierte en oxalacetato y el oxalacetato luego debe ser sacado de la mitocondria. Este no puede salir por sí solo, entonces se interviene una nueva reacción que lo transforma en malato, y así puede salir de la mitocondria y ser después utilizado en el citosol, se vuelve a transformar en oxalacetato y es transformado en fosfonolpiruvato. Y además fíjense que esta reacción de piruvato en fosfonolpiruvato incorpora un CO2, que parecería contradictorio a lo que venimos diciendo siempre con respecto a las células animales que no se fijan carbono. Esta es una de las reacciones más complejas del metabolismo, en donde esta incorporación del dióxido de carbono al oxalacetato, luego en el citosol, cuando se transforma en fosfonolpiruvato, se libera nuevamente ese CO2. Entonces, globalmente esta reacción no genera una fijación de carbono. Además, observemos que en esta reacción, en esta última reacción de formación del fosfonolpiruvato, se utiliza GTP como dador de fosfato, dador de energía, en lugar de ATP, como otra diferencia con respecto a la glucólisis. El segundo paso es la conversión de la fructosa 1,6-bifosfato en fructosa 6-fosfato. Esto sí se da en el citosol, pero se da por enzimas totalmente diferentes. Y luego la conversión de glucosa 6-fosfato en glucosa, que habíamos dicho que en el hígado
teníamos diferentes tipos de exoquinasa y además tenemos una enzima que convierte la glucosa, C-fosfato, en glucosa para poder liberar esa glucosa fuera de las células hepáticas para que esté disponible en el torrente sanguíneo. Si no, de otra forma no lo podría hacer. El resto de las 7 reacciones son las mismas que en la glucólisis. Las sustancias más utilizadas en la gluconeogénesis van a ser el lactato, la alanina, el glicerol y el propionato. El glicerol va a venir, como dijimos, de la degradación de triacilgliceroles. Entonces, si yo tengo solo consumo de lípidos, puedo utilizar ese glicerol derivado de esa degradación de lípidos, si hay una alimentación baja en carbohidratos, para tener un nivel correcto de glucosa. La alanina va a venir de la degradación de proteínas, que tiene que ver además también con la eliminación del grupo amino, la detoxificación del grupo amonio. Otros aminoácidos pueden entrar también a la vía de gluconeogénesis por diferentes interconversiones. Y el propionil-CoA o el propionato aparecerá en aquellos casos de degradación de ácidos grasos de cadena impar, en donde se rinde, en vez de acetil-CoA, una molécula de 3 carbonos. Recordemos o resaltemos en este punto que todas las sustancias gluconeogénicas solo pueden ser gluconeogénicas si tienen 3 o más carbonos en su estructura. No se pueden utilizar entonces moléculas de 2 o menos carbonos para generar glucosa de nuevo. La otra fuente importante es el lactato. El lactato se producirá en grandes cantidades en el caso de una utilización intensa de los músculos. En este proceso que se llama ciclo de Cori, en donde en el músculo esquelético, sobre todo en ejercicio intenso, tendrá la vía glucolítica fuertemente activada para producir alta cantidad de energía para la contracción muscular a corto plazo. Ese alto consumo se va a ver deficiente en la entrega de oxígeno por la sangre. Entonces, esa deficiencia de oxígeno en las células harán que el equilibrio NADH nada más se rompa y se necesite una recuperación de ese NAD+ para seguir utilizando la glucosa como fuente de energía para la producción de esos 2 ATP. Entonces se activa la vía de la lactato deshidrogenasa para entonces convertir el piruvato en lactato y de esa forma el NADH el NADH se ha convertido en NAD+, se ha liberado nuevamente para seguir siendo utilizado en la glucólisis y así sucesivamente. Aquí pasarán dos cosas: habrá una acumulación de lactato, que dependiendo de la cantidad de acumulado puede generar en el músculo lo que se llama el calambre, por la acidificación de las células, y eso lleva entonces a una contracción del músculo por cuestiones que tienen que ver con el equilibrio de calcio, la liberación de calcio y el pH de las células. Esa detoxificación del lactato por el ciclo de Cori tiene que ver con el traslado del lactato al hígado para su transformación en nueva glucosa mediante la gluconeogénesis. Luego esa glucosa es redistribuida tanto para el propio músculo como para otros órganos. El consumo de alcohol genera una inhibición de la gluconeogénesis debido a la actividad de la alcohol deshidrogenasa, donde el etanol es convertido a acetaldehído, y si la cantidad de alcohol es muy alta, la producción de NADH va a ser muy alta. Esa producción de NADH va a romper el equilibrio NAD+-NADH, diciendo a la célula que hay un buen balance de producción de NADH. Quiere decir que tanto
la glucólisis como la gluconeogénesis van a ser inhibidas, y esto llevaría, en el caso del hígado, impactaría en un desequilibrio de azúcar en sangre o una hipoglucemia. Además, esto tiene un impacto en la temperatura, dado que ese desequilibrio, esa baja de glucosa, tiene un efecto en el sistema nervioso. Uno de los primeros efectos es la baja de temperatura y la hipotermia asociada. Entonces, esto relacionado con lo que popularmente se piensa de que el etanol levanta la temperatura del cuerpo, y entonces a las personas que vienen, por ejemplo, de un lugar muy frío, que están en hipotermia por clima, se les da alcohol, estaría siendo contraproducente para justamente el equilibrio de la temperatura del cuerpo. Esa sensación de calor va más que nada a nivel periférico, en donde una vasodilatación haría aparecer o formaría en la persona una sensación de calor que en realidad está pasando totalmente lo contrario. Entonces, la regulación de la gluconeogénesis es totalmente inversa, o será totalmente inversa a la regulación de la glucólisis. Entonces, cuando uno está activo, el otro tiene que estar inhibido por razones obvias. Entonces, los reguladores que aparecerán asociados como inhibidores en la glucólisis actuarán aquí como activadores y viceversa. Veremos brevemente la síntesis de glucógeno, que es el polisacárido de reserva energética. Básicamente, la principal reacción ocurre en la activación de la glucosa por ATP, y luego dos enzimas se encargan de hacer la elongación de las cadenas de azúcares y las ramificaciones de cada uno de ellos. La deficiencia en las enzimas que degradan el glucógeno, o decir, las enzimas que liberan la glucosa que está reservada en el glucógeno, genera diferentes patologías, una de las cuales está representada aquí. Básicamente lo que pasa es que hay una acumulación en los órganos productores de glucógeno a lo largo del tiempo de este glucógeno por la incapacidad de las células de liberar la glucosa para ser utilizada. Y hasta aquí entonces va el teórico de azúcares, el metabolismo de azúcares.